Hola a todos, todas y todes. Hoy vamos a hablar de cuidado de enfermería en pacientes con drenaje pleural en una clase preparada por sus profesoras Elizabeth Álvarez y María José Godoy con aportes de Bernardo Gil y la que habla Silvia Rojas. Primero que nada, recordemos algo de anatomía. Recordemos que la cavidad torácica es una cavidad cerrada, hermética, protegida por la parrilla costal, el esternón, los músculos intercostales, las vértebras y el diafragma, y que en su interior se divide en tres regiones, que son dos cavidades pleurales y el mediastino. En el mediastino se hallan el esófago, la tráquea, el corazón y los grandes vasos. Y en las cavidades pleurales, cada cavidad contiene un pulmón. ¿Vamos bien hasta ahí? Hablemos de la pleura. La pleura es una membrana serosa que se divide en pleura parietal y pleura visceral. La pleura parietal es la que recubre internamente la cavidad torácica y la pleura visceral es la que se encuentra más en contacto con el pulmón. Entre ambas pleuras existe un espacio virtual que denominamos cavidad pleural. Y en esta cavidad pleural existe una pequeña cantidad de líquido seroso que va entre 5 y 15 ml. ¿Qué función tiene? La de lubricar este espacio y lubricar el movimiento y el roce, más bien disminuir el roce que existe entre ambas membranas pleurales cuando se produce el movimiento de ventilación. Esta cavidad permanece siempre con una presión negativa, que va entre menos 8 centímetros de agua al minuto de la inspiración a menos 4 centímetros de agua durante la expiración. Ahora vamos a ver cuándo utilizamos el drenaje pleural. Una de las indicaciones del drenaje pleural es el neumotórax, que puede ser simple o a tensión. Simple, hay ingreso de aire, pero eventualmente tiene alguna salida por algún agujero, ya sea por arma blanca o arma de fuego. ¿Cuál es el neumotórax a tensión? Es aquel en donde la acumulación del aire en el espacio pleural está bajo presión. Hay compresión de los pulmones y por tanto disminución del retorno venoso al corazón. Claramente es una emergencia. Por otro lado, tenemos que dividirnos entre neumotórax espontáneo primario, que es aquel que se produce por rotura de pequeñas bulas, burbujas, en pacientes habitualmente jóvenes sin patologías respiratorias. Se da habitualmente aumentado en pacientes hombres y con hábito tabáquico. También tenemos el neumotórax espontáneo secundario. ¿Dónde se da? Se produce en pacientes que tienen patologías respiratorias, como cuáles: edema pulmonar obstructivo, tuberculosis, asma, alguna neumonía o neoplasia. Tenemos también el neumotórax iatrogénico, ese que se produce por daño. ¿Cuándo se da este? Cuando hay una punción por un catéter venoso central que pasó a llevar el pulmón, por una toracocentesis que pasa a llevar esta cavidad pleural, por una ventilación mecánica, que no se controló bien la presión, ¿verdad? Puede haber un parotrauma, etc. Y pues también tenemos el neumotórax traumático, que es aquel que se produce por accidente. Y aquí tenemos cerrado, donde no hay comunicación de la cavidad torácica del interior de la cavidad torácica con el ambiente, y aquel neumotórax traumático abierto, que sí hay comunicación, lo que sea, por ejemplo, en heridas con arma blanca o armas de fuego. ¿Vamos bien? Pasamos entonces a la siguiente indicación del drenaje pleural. ¿Cuál es este? Hemotórax, hemoneumotórax, empiema, quilotórax, derrame pleural y postoperatorio. Vamos a ver entre estos los que se ven más frecuentes, que son el hemotórax simple, el sangrado menor a 500 ml de sangre. Suele asociarse a algunas fracturas costales. Puede ser de venas intercostales, o sea, sangramiento escaso. Y habitualmente es un sangramiento lento y que en muchas ocasiones se autotrata.
no es necesario llegar al drenaje pleural. Pero por otro lado existe el sangramiento masivo que estamos viendo en esta esquinita, en donde hay un sangramiento mayor a 500 ml de sangre que implica lesión o rotura de estructuras, principalmente grandes vasos o corazón o algunas arterias intercostales, entre otras. Por lo tanto, es un gran sangramiento que hay que drenar, lo que se ve en esta radiografía. De lo otro frecuente que podemos tener es el derrame pleural. Tenemos derrame pleural por exudado y por transudado. El derrame pleural por exudado es aquel en donde el líquido resultante de la lesión pleural se da por un aumento de la permeabilidad capilar, que permite la salida de proteínas sanguíneas al líquido pleural. Usualmente presenta indicadores inflamatorios aumentados. Por otro lado, tenemos el derrame pleural por transudado, que es el líquido que se forma por incremento de la ultrafiltración a nivel capilar, debido a un aumento de la presión hidrostática, lo que da una disminución de la presión intrapleural. Ahora, ¿dónde se da? Se da más en pacientes con algún tipo de neoplasia y no necesariamente es una alteración de la pleura, sino que puede ser una neoplasia en otra región, ¿verdad? Tenemos también el postoperatorio, en donde el drenaje pleural se coloca para evacuar el líquido excedente a la cirugía y mantener entonces constante la presión en la cavidad pleural para evitar el desplazamiento de la cavidad pleural hacia el mediastino. Aquí tenemos el drenaje pleural. El drenaje pleural, aquí estamos viendo en la diapositiva un drenaje pleural desechable de un solo uso, que contiene lo que necesitamos en una sola unidad. ¿Cuándo se va a utilizar este drenaje? En los casos entonces neumotoras, hemotoras o quirúrgico, ¿verdad? ¿Qué nos preocupa en la instalación del tubo pleural? Primero, que exista el consentimiento informado, que hayamos educado al paciente de qué es lo que se le va a realizar, ¿verdad? Tenemos que ver dónde va a estar ubicado este drenaje pleural. Puede estar ubicado en el segundo espacio intercostal, se da poco, generalmente solamente en neumotora, o puede estar ubicado en el quinto espacio intercostal, generalmente en forma lateral. Salvo en algunas cirugías cardíacas en que tenemos drenajes pleurales en mediastino y en pulmón. Ahora, el sistema de drenaje y aspiración aspirativo desechable puede ser aspirativo y no aspirativo. Es un sistema hermético unidireccional que recolecta entonces todo este líquido o aire que está dentro de la cavidad pleural. Y hay de dos tipos: desechable, que tenemos múltiples marcas, Pleurovaz, Aquacel, Coviden, etc. Y reutilizable, que requiere de frascos de vidrio. Veamos primero el de los frascos de vidrio. Tenemos nuestro paciente con drenaje pleural acá en la esquinita donde dice paciente. Y hay una silicona que se conecta hasta este frasco, y a una varilla, y esta varilla que están viendo acá tiene que ir bajo agua, porque si estuviera sobre el agua podría entrar aire del exterior al pulmón del paciente y no queremos eso, ¿ya? Entonces este drenaje va con una varilla bajo agua, se le colocan de 300 a 500 ml de agua bidestilada y tiene una varilla más corta que conecta al ambiente para equiparar la presión dentro del frasco con el ambiente. Este es un drenaje que no es aspirativo y que tiene el inconveniente de que lo drenado se va a mezclar con el agua, entonces de repente podemos ver algo que es cero hemático y realmente es hemático. Tiene algunos problemas, pero se puede utilizar en neumotora. El sistema de dos frascos también es no aspirativo.
Tenemos el paciente, que va con una varilla que no llega bajo el agua. Y tenemos otra varilla que sale, pero no conecta al ambiente, sino que conecta a otro frasco, y aquí va el sello de agua, para que no ingrese nada de aire del ambiente hacia el paciente. ¿Cuándo utilizamos este sistema? Cuando el paciente tiene grandes cantidades de líquido, por ejemplo, una hemotora está continuamente drenando, entonces de esa manera lo podemos drenar y además podemos ver las características de lo que se drena inmediatamente. Y tenemos el sistema de 3 frascos que sí es un drenaje aspirativo. Tenemos al paciente, la varilla que va sobre el agua, que comunica el segundo frasco que tiene el sello bajo agua, y comunica un tercer frasco que tiene 3 varillas. La del paciente, que llega sobre agua, la válvula aspirativa que va bajo agua y el que va a la aspiración central. En este frasco, el que indica la aspiración no es la aspiración que está en la pared. Ya, porque ahí le podemos, mucha aspiración o baja aspiración, no. Lo que da la aspiración en centímetros de agua es la varilla central, que está graduada en centímetros. Depende cuántos centímetros estén bajo agua, la aspiración que va a tener. Si nos dicen 8 centímetros bajo agua, significa que tiene una presión menos 8 centímetros de agua. ¿Qué es lo importante de este frasco? Que en los turnos hay que revisarlo por lo menos cada 6 horas, porque al burbujear el nivel de líquido baja y la presión claramente va a bajar, y no queremos que cambie la presión. Pero tenemos este otro sistema que es de un solo uso, en donde están los 3 frascos. Está el frasco en donde se recibe el líquido, que es la primera cámara, que estamos viendo acá. Cae el líquido acá, cuando rebalsa pasa a la siguiente cámara y así, tiene 3 cámaras. Existe un sello de agua, en donde el sello de agua siempre decimos que tiene que estar a 2 centímetros. No significan 2 cc, significan 2 centímetros de altura, que significan entre 40 y 45 cc. Y va con azul de metileno, así que desde lejos nosotros vamos a ver este drenaje que tiene una cámara con una altura de 2 centímetros con agua azul, y eso nos va a dejar la seguridad de que el paciente está con un drenaje con sello de agua. Y tenemos una tercera cámara que nos da la aspiración, que es esta que estamos viendo aquí, que está numerada del 0 al 25, en donde dependiendo de cómo lo llenemos, nos va a dar la aspiración. Y así tenemos, si queremos una aspiración de 20, lo llenamos hasta el 20, si queremos una aspiración de 15, hasta el 15. Cuando lo conectamos aquí a la aspiración central, va a burbujear. Por lo tanto, la misma recomendación anterior, usted cierre la aspiración y revise que la aspiración en centímetros sea la indicada. Aspirativo o no aspirativo va a depender de lo que queramos con este paciente y lo que esté indicado. Y también de la expansión del pulmón que exista. Generalmente en neumotoras la recomendación es iniciar con un drenaje aspirativo a menos 15 centímetros de agua hasta lograr la reexpansión completa. Todo drenaje entonces lo tenemos que ir observando y evaluando con radiografía. ¿Cómo retiramos este drenaje pleural? Primero tenemos que ver que el drenaje en las últimas horas, 24 horas, haya dado un mínimo de líquido drenado, menos de 200 ml. Que los pulmones sí se hayan reexpandido. Eso lo vemos con una radiografía de tórax. Y que por supuesto que el estado del paciente haya mejorado, no tenga disnea, tenga una buena mecánica respiratoria, unos buenos signos vitales. ¿Qué es lo que hacemos con el paciente? Le explicamos lo que va a hacer, le pedimos que inspire profundamente y que mantenga la posición. Entonces le decimos, inspire, y al minuto de expirar, lo retiramos de una sola vez. Y colocamos en la área que queda un apósito que sellamos
herméticamente. Previo a la instalación del drenaje, ¿qué hacemos? Verificamos consentimiento informado. Explicamos el procedimiento al paciente y a la familia. Si es necesario, se rasura o se recortan los vellos de la zona. Se lava la zona con agua y jabón y después con antiséptico. Generalmente el cirujano marca la zona para no equivocarse. Dejamos que el paciente se siente. Ya vamos a ver la posición. Y controlamos a nuestro paciente. Durante la instalación monitorizamos que el paciente esté bien. Comprobamos que todo el drenaje pleural esté armado correctamente y por supuesto comprobamos la aspiración central. Y después de la instalación, una radiografía tórax de control. Para mantener el drenaje diariamente tenemos que hacer curaciones de la zona de inserción. Los apósitos se cambian diariamente. Y al cambiar tenemos que fijarnos en el sitio de inserción, que no esté enrojecido, que no tenga signos de inflamación, que esté el punto de fijación. Todos los drenajes pleurales van con un punto a piel para evitar la tracción accidental. Y por supuesto, revisamos que el drenaje esté vertical, que esté seguro, que haya sido medido, que esté con la aspiración que corresponde y que esté por sobre todo con la presión negativa indicada. Tenemos que preocuparnos de que el sitio esté bien fijo, que todos sepamos que tiene un drenaje pleural. Tenemos que medir diariamente la cantidad de líquido drenado y marcarlo. Y al retiro del drenaje pleural, tenemos que evaluar si es necesaria la analgesia y cuánto. Valorar cómo se encuentra nuestro paciente con control de signos vitales y saturación. Favorecer una posición cómoda del paciente, todo manipulado con técnica aséptica, registrar el día, hora del procedimiento, quién lo realizó, la valoración, el aspecto de la herida, las incidencias o algún problema que haya existido, registrar la cantidad que se eliminó ya en la última medición y por supuesto solicitar una radiografía de tórax y todo esto con registro de enfermería. ¿Cuáles son las complicaciones? Claramente la obstrucción, generalmente porque la silicona la pueden presionar y no va a haber aspiración. O la segunda, más frecuente, es el retiro del drenaje. Esas son las dos complicaciones más frecuentes y que hay que tener más cuidado. Las etiquetas diagnósticas son riesgo de infección relacionado con inserción de drenaje pleural y o procedimientos invasivos, dolor relacionado con deterioro de la integridad pleural y presencia de tubo drenaje torácico, patrón respiratorio ineficaz relacionado con la disminución de la expansión pulmonar, deterioro de la movilidad física relacionado con la presencia del tubo, ¿verdad? Y temor con todo lo que está sucediendo, los acontecimientos y el proceso mismo. Y ahora vamos a los videos.